Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Estamos un poquito pasados de tiempos, pero bueno, ya vamos a arrancar con esta mesa y empezamos contigo, Yosahandi. Vamos a escuchar a la doctora Yosahandi Navarrete Cuán, su presentación sobre la importancia de la literatura prehispánica en nuestro sistema de educación a distancia, bueno, de universidad abierta y educación a distancia, y la importancia son los aportes que tiene en el plan de estudios de letras hispánicas. Así que, pues ya para no entretenernos más, damos la palabra a la profesora Yosahandi Navarrete. Muchas gracias, David. Prometo tratar de hacer la presentación menos aburrida de lo que pareciera. Para eso empiezo con un fragmento del Popol Vuh y bueno, cito. Esta es pues la primera palabra, la primera expresión, cuando todavía no existía una persona, ni animal, pájaro, pez, cangrejo, árbol, piedra, cueva, barranco, pajón, bosque. Es una traducción de Sam Colop. Entonces, empiezo haciendo una breve historia de la materia. Cuando el sistema de Universidad Abierta y a Distancia se creó en 1979 y la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas se comenzó a impartir con 29 asignaturas, una materia innovadora en su momento fue la de literatura prehispánica y medieval, juntas quizá debido a que ambas habían pasado por un proceso de trasvase de la oralidad al registro escrito. Digo lo anterior refiriéndome a prehispánica porque debemos tomar en cuenta que apenas en 1953 la editorial Porrúa había publicado La historia de la literatura náhuatl del padre Ángel María Garibay, un libro esencial en el panorama de la literatura mexicana de largo alcance, pues por primera vez en el campo de las letras se aseguraba desde la academia que sí existían una literatura y una filosofía en el México antiguo. Y no solo eso. Garibay la comparaba con otras literaturas clásicas. Sí. Creo que se acabó. Ok. ¿Sí me habían escuchado? Ok. Como la griega y la romana. Propuso un corpus, una estilística y una retórica que siguen siendo un referente hasta la actualidad. Sin duda, la materia de literatura prehispánica respondía a la necesidad de pensar a México como un país multicultural que incluía diversas y ricas lenguas originarias. Así, mitos, cantos y otras expresiones orales, posteriormente transcritas, sobre todo durante la colonia, dejaron de ser pensadas como meras antiguallas, sino como parte de unas literaturas valiosas, estéticamente completas y con temáticas diversas. En Lengua y Literaturas Hispánicas del SOAYED, la materia de literatura prehispánica se concibió de una manera mucho más amplia, pues su plan de estudios incluyó, además de las literaturas nahuas, a las mayas y quechuas, con el fin de acercar a nuestros estudiantes a las expresiones literarias más representativas de las altas culturas amerindias antes de la llegada de los españoles. Para muchos esto fue y sigue siendo un descubrimiento. Recordemos que gran parte de nuestra población solo conoce de pasadas algunos poemas de Nezahualcóyotl o pasajes del Popol Vuh gracias a los libros de texto de primaria o secundaria. Muchos no han visitado el Museo de Antropología o el Templo Mayor fuera de los viajes escolares durante la infancia. Así que esta materia representa un primer acercamiento a las principales civilizaciones antiguas y a la posibilidad de despertar su curiosidad acerca de su cultura y sus expresiones artísticas. Si bien desde los discursos gubernamentales, ceremonias oficiales y la SEP se busca visibilizar a los pueblos originarios, lo cierto es que en muchos casos las iniciativas al respecto eran y son pocas e insuficientes. Al darle una mirada a los libros de texto de primaria, secundaria y bachillerato, el espacio dedicado a las literaturas prehispánicas es mínimo, sino inexistente. De ahí que esta materia abra una ventana hacia el mundo precolombino, sus cosmovisiones, formas de vida y expresiones artísticas a través de sus literaturas. Y como ejemplo leo el poema El Rocío, que es un canto incaico anónimo. Las gotas de agua que en las flores amanecen son lágrimas de la luna que de noche llora.
Por supuesto, el plan de estudios de la asignatura no estuvo exento de ciertos problemas, debido a la necesidad de revisar 3 culturas en un solo semestre, en el que también se veía la literatura medieval. Se planteó un programa sumamente ambicioso, centrado sobre todo en los aspectos sociohistóricos y culturales de la América indígena, lo que dejaba en un segundo término a sus literaturas. Además, temas relevantes como la importancia de la tradición oral como forma de transmisión de conocimientos o los problemas de la traducción de los textos no fueron contemplados en un primer momento, probablemente debido a que en ese entonces no había tantos nuevos contenidos, estudios o traducciones como ahora. Sin duda, el padre Ángel María Garibay abrió la puerta para que nuevas generaciones de estudiosos se ocuparan de estas literaturas. Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Luis Millones, Patrick Johansson y Gordon Brotherson, por mencionar algunos. Después vendrían los intelectuales y escritores indígenas como Sam Colop o Humberto Cabal, con sus contribuciones a las letras de los pueblos originarios antiguos, vinculándolas al mismo tiempo con sus nuevas propuestas escriturales y estudios académicos. Dada la complejidad de combinar las literaturas prehispánicas con la medieval en una sola materia, que en la práctica se enseñaba de manera separada, con 2 profesores especialistas que impartían clase cada 15 días, se aprovechó la renovación del plan de estudios de 2007 para que finalmente ambas materias se consideraran independientes por derecho propio. En el nuevo plan de estudios, literatura prehispánica se incluyó en el 4º semestre. No se concibió como una materia aislada, sino desde una perspectiva vertical. Se reconocía la influencia que tuvo en las letras novohispanas, sobre todo en el teatro de evangelización y en la utilización de expresiones literarias como los discursos de ancianos o los himnos religiosos cristianizados con fines de una afirmación religiosa. Estudiosas como Mercedes Montes de Oca o Micaela Craveri han demostrado cómo en el proceso de evangelización se utilizaron las antiguas formas retóricas y poéticas, pero con nuevos significados católicos. Conceptos como ángeles, demonios, pecado e infierno fueron introducidos a partir de los cantos, mitos y discursos didácticos. Como afirmó el luchador social Domingo Hernández, las lenguas de los pueblos originarios también fueron colonizadas. En materias como literatura iberoamericana del siglo XX, la influencia que estas literaturas han tenido en los autores es reconocida. Basta mencionar a escritores como Cortázar, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos y demás escritores popolvulianos, además de poetas como Arqueles Vela. Si bien en 2007 se realizaron algunos cambios menores, particularmente en la bibliografía, en la realidad el programa se mantuvo prácticamente igual, aunque con la clara conciencia de que existía la necesidad de una actualización más profunda. Esta oportunidad llegó en 2016, cuando se propuso la redacción de una nueva guía de estudios de la materia. Al momento de actualizar la guía y la selección de lecturas, la doctora Alba Patricia Hernández Soc y yo, quienes fuimos las encargadas de esta tarea, decidimos darle un giro a la estructura de la asignatura. Sostenemos que si bien es necesario y relevante relacionar el estudio de los textos con sus aspectos históricos, políticos y sociales, las unidades se tendrían que replantear, privilegiando el abordaje desde las expresiones literarias, vinculándolas con su contexto de producción y no como se había hecho anteriormente, pues en el nuevo plan ninguna unidad se refiere a la literatura específicamente como su objeto de estudio, sino tan solo como un subtema, dando relevancia a otros aspectos. Es importante mencionar que desde que la licenciatura comenzó a impartirse en 1979, académicos de gran renombre hicieron nuevas traducciones, se publicaron cantos, narraciones, mitos, muchos de ellos desconocidos, adivinanzas, discursos, entre otras expresiones, gracias a profundos trabajos de investigación. Esto generó un corpus y un marco teórico que ha ido enriqueciendo la materia día a día. Incluso las propuestas originales de Garibay sobre los recursos poéticos han sido revisitados desde nuevas perspectivas. La materia creció y de ella surgieron otras como la de mitos prehispánicos, que la damos en los temas selectos de literatura, o el proyecto Lírica y Narrativas Prehispánicas y sus repercusiones en el mundo moderno, en el que participan algunos de nuestros estudiantes. Literatura prehispánica le plantea a los estudiantes diversos retos, como repensar el concepto mismo de literatura,
concebido por mucho tiempo tan solo para expresiones escritas. Como señala Derrida, debemos alejarnos de nuestras concepciones eurocentristas y aceptar otras formas de escrituras, con estructuras, trasfondos culturales, religiosos y objetivos diferentes a los que estamos acostumbrados. Entre otros aspectos, los estudiantes aprenden a que la oralidad fue y sigue siendo el vehículo de transmisión más relevante entre los pueblos amerindios anteriores al siglo XVI, lo que requería de otros recursos pensados para la oralidad y la transmisión de la memoria. Además de entender una literatura no para ser leída, sino escuchada, cantada, recitada, como parte de una ritualidad donde otras expresiones como la música y la danza entraban en juego. Las escrituras, negadas por muchos años, consideradas sagradas, llenas de una complejidad que responde a necesidades religiosas, ceremoniales y rituales, también son vistas en la actualidad como expresiones culturales de estos pueblos. La vinculación entre cantos, mitos y narrativas con lo sagrado ha sido ampliamente demostrada. Estas literaturas también han comenzado a ser abordadas no solo desde una concepción occidental, sino a partir de las propias cosmovisiones por los académicos indígenas. Los mitos y narraciones, vistos como historias de dioses antiguos, pero como realidades para los pueblos que los crean y sustentan, son parte de la pervivencia de la literatura antigua en la actualidad. Ejemplo de ello es el Rabinal Achí, que se sigue representando en el pueblo de Rabinal en Guatemala cada año, o el Popol Vuh, que además de ser un referente para los pueblos originarios como relato de origen, también es usado como base para otras formas culturales y sociales. Incluso parte de sus contenidos son utilizados en la justicia comunitaria de algunas comunidades mayas en Guatemala. Si como pensaban los mayas precolombinos hay que mirar al futuro con la mirada puesta en el pasado, los escritores indígenas leen las producciones ancestrales para la realización de sus propias creaciones en la actualidad. Para contextualizar la importancia de estudiar las literaturas amerindias, es necesario visibilizar las luchas por las reivindicaciones de los pueblos originarios. Por ejemplo, tenemos el caso de los Selknams, ubicados entre Argentina y Chile, y que por décadas fueron considerados extintos, ¿no? Por miedo, por racismo, por represión, y cómo en los últimos años han iniciado un proceso de visibilización, recuperación cultural y revitalización de su lengua a través de sus mitos y expresiones literarias, lo que además de ser un rescate estético, es también un rescate identitario. A futuro, la materia debe considerar los retos actuales que nos plantean los cambios sociales, como la perspectiva de género, la inclusión en contraposición al racismo que ha golpeado a los pueblos originarios desde la colonia, reconocer la riqueza cultural y artística que se evidencia en las expresiones literarias que se revisan en la asignatura es un primer paso, y visibilizar el rol de la mujer antes de la llegada de los españoles es otro. Lo que se puede hacer al exaltar la importancia de las diosas como formadoras, madres y guerreras en los mitos ancestrales, al reconocer la dualidad como un eje de las cosmovisiones y la complementariedad entre lo masculino y lo femenino. Los huehuetlatoli, por su parte, establecen una relación con el mundo precolombino, pues al ser discursos didácticos, en las clases vemos cómo el huehuetlatoli de la madre a la hija les recuerda a muchas de nuestras estudiantes los consejos que sus abuelas les daban en la infancia. También se debe contemplar la lucha actual por la reivindicación de los pueblos originarios en la clara influencia de la literatura prehispánica en las producciones indígenas actuales, como un puente entre el pasado y el presente. Esto permitirá reflexionar sobre aspectos como inclusión, diversidad cultural, lingüística y religiosa. Así, nuestros estudiantes dejan de ver las antiguas literaturas amerindias como letra muerta o con extrañeza. Pueden ver reflejadas muchas de sus propias preocupaciones o problemáticas. Por ejemplo, las actuales luchas de las mujeres por la equidad o la inclusión de una perspectiva de género en los planes de estudio. Desde la poesía se canta la vida, al papel de la mujer como transmisora de las tradiciones y la memoria, la maternidad, el amor, el erotismo y la filosofía de vida. Nos dicen hacia dónde vamos y qué queremos. Para cerrar, quiero comentar que en el poemario, y perdonen mi pronunciación, Uni Cebetic, publicado en Chiapas en 2017, las poetas, son puras mujeres que se agrupan ahí, buscaban reflejar cómo la violencia incide en sus vidas como mujeres y cómo se pueden oponer a ella.
algo sobre lo que también nuestros estudiantes reflexionan. Y bueno, le dedico esto a las estudiantes que han hecho tantos cambios en nuestra facultad en los últimos años, ¿no? Con el poema de Candelaria Álvarez, que se llama Eres mujer. Te escondes bajo las sombras y piensas que el mundo te destruye. Detente. Solo navega en las tinieblas sin temor. Eres mujer sabia que conquista el mundo. Eres esencia pura y no eres invento. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Yosa Handy, por esta ponencia. Sí, es cierto que antes estaban juntas medieval y prehispánica, yo creo que por cuestiones de temporalidad nada más, pero no había mucho que ver, aunque hay vasos comunicantes, ¿no? Eso es lo interesante. Y bueno, pues no tenemos mucho tiempo, así que vamos a dar la palabra ahora a la profesora Jessica Gómez, que es egresada de la maestría en Letras Mexicanas y licenciada en Letras Hispánicas por esta facultad. No te escucha nadie, perdón. ¿No me oyen? No. Estoy… ¿Ah, sí? Oh, perdón. Y bueno, pues sus áreas son la literatura mexicana del siglo XIX y el siglo XX, la literatura popular y… Pues bueno, sin más preámbulo, damos la palabra a la profesora Jessica Gómez, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí en el coloquio, salud, que están por acá en este último día, ya viernes por la tarde. Muchas gracias por estarnos acompañando. Yo les voy a compartir un breve texto que escribí. La ponencia la titulé Leer, Pensar, Escribir, trayectos del Taller de Redacción y Comprensión de Textos de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, Sistema Escolarizado. El Plan de Estudios de 1999 recuerda que la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas es una de las más antiguas de la UNAM y ubica sus antecedentes en la colonia. En el momento de fundamentar el diseño del Plan de Estudios, el documento explica que dicha antigüedad puede entenderse a partir de la función social que cumple nuestra licenciatura en el contexto mexicano. Esto es, a través de ella, la universidad se hace cargo de un compromiso contraído con la sociedad mexicana, el cual es estudiar de modo integral la estructura, transformación histórica y reproducción social de la lengua española, así como estudiar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas y literarias la evolución histórica de las literaturas hispánicas, española, iberoamericana y mexicana, para transmitir su valor cultural y contribuir así, tanto en la docencia como en la investigación y la difusión, al desarrollo del medio fundamental de expresión de nuestra sociedad. Para lograr esta función social, los estudiantes deberán sentar las bases tanto de habilidades como de estrategias para desarrollar la lectura y la escritura como fines en sí mismas. En este sentido, el taller de redacción y comprensión de textos de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas es sustancial, en el sentido de que las bases y habilidades que prioriza en sus contenidos son las de leer, pensar y escribir. En este sentido, me interesa mostrar un panorama general de las labores de esta asignatura, así como una mirada a cuáles son sus retos y perspectivas. En cuanto a la docencia en el taller de redacción, los alumnos que ingresan a la educación superior, en el caso concreto de esta licenciatura, poseen los conocimientos necesarios para leer y escribir. Aunque se espera que los estudiantes que ingresan posean conocimientos necesarios para leer, comprender y analizar los textos que forman parte de los programas de las distintas asignaturas, una cuestión frecuente es que carecen de estrategias para leer con calidad y escribir comentarios de textos en las distintas formas discursivas, así como para identificar las características que estos solicitan dentro de sus asignaturas. Ante este panorama, una manera de enmendar dichas carencias fue que el plan de estudios actual, y que data de 1999, fue incluir como requisito la aprobación del taller de redacción y comprensión de textos, el cual fomenta la capacidad de los estudiantes para leer, redactar y analizar narraciones, descripciones, exposiciones y argumentaciones académicas.
Como consecuencia, una vez que el estudiante ha cursado el taller de redacción, se espera que para el tercer semestre los estudiantes estén altamente capacitados para investigar, leer, reconstruir lo leído en función de objetivos propios, así como para escribir en forma planificada sus tareas, o bien sus observaciones en torno a lo leído en cada una de estas asignaturas que componen el plan de estudios. En su momento, la propuesta de programa fue elaborada por un grupo de profesores que en ese momento impartía la materia. En él se encontraban Carmen Armijo, José Francisco Mendoza, Hugo Espinosa, Juan Antonio Rosado y Lilian Camacho. Si bien dicho programa ya contemplaba una propuesta de estructura de trabajo que priorizaba el desarrollo y procesos de la escritura y la lectura, lo cierto es que en su mayoría la atención se centraba en el conocimiento del léxico, en problemas de sintaxis y en cómo enmendarlos. Como ejemplo de ello, así lo relata Lilian Camacho desde su experiencia como profesora Nobel. Y cito: tal como lo pedí el programa, lo inauguré con la explicación de qué era el signo lingüístico. Clases después expuse las funciones de la comunicación y su importancia en la escritura de textos, mientras los estudiantes pedían aprender y redactar los trabajos que les solicitaban durante el primer semestre. Semanas más tarde dediqué el curso a enseñar cuestiones de precisión léxica y gramatical, el buen uso del gerundio, de la puntuación, cuestiones de ortografía y sintaxis, y cómo no se comprendía, tanto entonces como ahora, que la redacción es una habilidad que requiere su tiempo y su espacio. Así, profesores como ella y como Juan Antonio Rosado, Eva Núñez, Lilia Castellanos, Vanessa Tello, Luis Alfonso Romero, por mencionar algunos, impartían el taller y se enfrentaban a los retos que éste representa de la manera que cada uno consideraba mejor. Fue en 2013 que Lilian Camacho, decana de la materia, comenzó a trabajar y probar la eficacia del trabajo del taller de redacción por medio de una escritura y pensamiento esquematizados. Como producto de este arduo trabajo, se publicó en 2015 el Manual de Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo, que seguimos usando hasta ahora, y en 2017 tuvo algunas actualizaciones. Este material, sin duda, fue y ha sido una estrategia, un bálsamo y al mismo tiempo un aliciente para que los profesores pudiéramos impartir el taller con un material de apoyo sólido. Además de este manual, en lo que respecta a la práctica docente y a tiempos más recientes, profesores tales como Daniel Gutiérrez Trápaga, María Gutiérrez Padilla y Ainhoa Vázquez sumaron sus esfuerzos para que el taller de redacción fomentara las habilidades de escritura, del proceso de escritura, la adquisición de herramientas para la lectura y la escritura, con la finalidad de que los estudiantes tuvieran una preparación más sólida al momento de enfrentarse a las culturas escritas, nuevas para ellos. En lo que respecta a mi experiencia, he podido observar que parte de las claves para que nuestros estudiantes desarrollen la lectura, el pensamiento y la escritura están en otorgarles el derecho a saber escribir y leer para dialogar. Esto es, mostrarles por medio de la experiencia, vista por la Rosa como algo que nos pasa, es decir, no refiere a algo que solamente se hace, sino más bien a algo que se vive y se sucede dejando en el sujeto una marca, una huella, así como en el desarrollo del pensamiento crítico, el descubrimiento, por medio de preguntas de las nociones que están latentes, la curiosidad por el análisis, pero al mismo tiempo el rigor y el compromiso con nuestra disciplina. De esta manera, el docente del taller de redacción orienta, apoya y guía los procesos de lectura y escritura, coadyuva a transitar de un pensamiento elemental a uno más complejo, el cual se evidencia en una mayor habilidad para plasmar por escrito su pensamiento. En cuanto a las perspectivas del taller de redacción, ante este panorama no cabe duda de que el taller de redacción y comprensión de textos es una pieza fundamental para la licenciatura. Ahora cabe preguntarnos cuál es el futuro de esta materia, qué retos se enfrenta y qué aportaciones puede dar a la licenciatura. Desde 2015, de manera intermitente, el Colegio de Letras Hispánicas ha realizado trabajos que vislumbran modificaciones al plan de estudios. De 2015 a 2017 como representante estudiantil y después de 2019 a 2023 como secretaria técnica del colegio, pude conocer de primera mano algunas perspectivas y discusiones en torno a dichos cambios. Algunas de ellas apuntaban a que debería existir un área dentro del plan de estudios que contemple un seguimiento del proceso de escritura. Esto es algo parecido a lo que ha resuelto el Plan de Estudios 2024 de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el cual se ha incluido un área dentro del Plan de Estudios llamada
enlace de metodología e investigación lingüístico-literaria. Dicha área de estudios traduce la relevancia de la enseñanza de la redacción, el pensamiento y la lectura y la vertebra a lo largo del plan de estudios en las materias de iniciación a la escritura, técnicas de investigación, redacción académica, taller de análisis de textos y retórica. Por otro lado, otras propuestas dentro de esa comisión de modificación del plan de estudios planteaban la desaparición de la asignatura. En otro orden de ideas y miradas posibles para la enseñanza de la lectura, la escritura y el pensamiento crítico está la planteada por la doctora Camacho. Esta propuesta consiste en la creación de laboratorios, talleres y seminarios de escritura académica. Ejemplo de esfuerzos similares y que vislumbran un panorama alentador sobre dicha propuesta son el Centro de Escritura y Argumentación de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Coajimalpa, el Centro de Escritura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como las distintas redes y laboratorios que integran la Red Mexicana de Centros de Escritura y la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. Por lo pronto, mientras el cambio de nuestro plan de estudios ocurre en favor de una actualización de conocimientos en pro de la formación de nuestros estudiantes y del compromiso y función social de la licenciatura, podemos integrar y seguir trabajando aspectos tales como buscar nuevas formas de ejercer la escritura con nuestros estudiantes, poner énfasis en el proceso de escritura y no en el producto final, pues ningún texto nace acabado. Priorizar la escritura como práctica latente, como práctica letrada real y, por supuesto, poner énfasis en los procesos de lectura, escritura y pensamiento como herramientas éticas y de rigor académico. Para finalizar estas actualizaciones, no solo del taller de redacción y comprensión de textos, sino también de nuestras disciplinas literarias y lingüísticas, al igual que la escritura, la lectura y el pensamiento, parten de un proceso, por lo que no deben olvidar su tradición. Tal como lo mencionó la doctora Eugenia Revueltas en la conferencia inaugural de este coloquio, citando a su maestro Sergio Fernández, estamos hechos y habitados por otros, también por los libros que hemos leído, pero también por nuestros maestros. Así, varias de las ideas que he compartido aquí no son sino producto de los procesos de las enseñanzas de maestros de este colegio que me han formado y a los cuales agradezco enormemente la invitación perenne de leer, pensar críticamente y escribir dialogando. Así sirve esta presentación también para agradecer a maestros como José Antonio Muciño, Eugenia Revueltas, Mariano Osuna, Lilian Camacho, Julieta Valdés, Eduardo Casar, Dolores Bravo, así como maestros que ya no están con nosotros, tales como Aurelio González, Blanca Estela Treviño, Federico Álvarez, Fulvia Colombo. A todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por esta ponencia. Qué importante es la redacción. Ya tienen el conocimiento, pero no saben redactarlo, ¿no? Imagínense. Sí, qué triste que algunas personas que mencionó la maestra ya no están con nosotros, pero pues bueno, ni hablar, seguimos los que estamos. Y vamos a escuchar la presentación, ¿qué pasa? De Ana, que se llama ¿Para qué el análisis de la gramática? La doctora Ana Aguilar Guevara es doctora en lingüística y da la clase de morfosintaxis y gramática del español en el SUAYET. ¿Y se ha pasado para acá? ¿Vas a operar aquí las máquinas? Bueno. Estamos jugando a las Perfecto, ¿ya estás? Pues ya está lista, entonces vamos a escuchar su presentación. Hola. Ahora les voy a cantar una canción. Bueno, hijo, ¿esto qué? Sí, ya. Ok. Bueno, no traigo lentes, pero sé que tengo estudiantes aquí y estoy muy feliz que mis estudiantes están aquí porque… Mejor no, pero me da mucho gusto porque muchos de ustedes han vivido la experiencia de la incomodidad que puede resultar
que puede generarse en mi clase, porque es una clase en donde son obligados a hacer algo que es muy incómodo y que no necesariamente sabemos cómo se llama. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es aprovechar este espacio para explicar un poco cómo, a pesar del desorden, de la mala letra y de ese caos que sucede en el aula, no en el temario, porque ya saben que todo está planeado, hay un plan y espero que esto sirva para que ustedes puedan darle cuerpo a ese plan que parece que no existe. Como saben ustedes, lo que hacemos muchas veces en las clases de morfosintaxis es que yo les presento un fragmento de lengua en el pizarrón. Ay, esperen, tengo que saber cómo… no, cronómetro. Sí. Yo les presento un fragmento de lengua en el pizarrón que puede ser una oración, una frase o una palabra y comenzamos un proceso de análisis. Ajá. Y ese proceso de análisis, a pesar del desorden, tiene una metodología que está compuesta de preguntas, ¿sí? Creo que eso es lo que más incomoda, las preguntas. Por ejemplo, la palabra deslealtad la vamos a analizar siguiendo esta lluvia de preguntas que me voy a permitir leer. ¿Qué significa la palabra? ¿A qué categoría léxica pertenece? ¿Cuáles son sus formantes morfológicos? ¿Cuál es su raíz inicial? ¿Qué significado tiene la raíz? ¿A qué categoría léxica pertenece? ¿Cuáles son sus afijos? ¿De qué tipo son los afijos? ¿Derivativos o flexivos? ¿Con qué tipo léxico se combinan los afijos? ¿Qué tipo léxico forman? ¿Cuál es el aporte de significado de los afijos? ¿En qué orden se combinan los formantes de la palabra? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno. Las reglas del juego para contestar estas preguntas son muy sencillas. Para cada pregunta, los alumnos tienen que brindar respuestas, que obviamente son alternativas porque cada cabeza formula una respuesta. Y ponderamos unas cuantas, ¿sí? En el entendido de que ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Más bien, son propuestas que tienen un grado de optimidad y vamos a evaluar ese grado de optimidad en función de la predicción que la propuesta hace sobre el sistema lingüístico que estamos estudiando, sobre el español, ¿sí? Es tan sencillo como si ustedes me dijeran, yo creo que el sufijo re o la secuencia re es un sufijo, ¿no? Como en reportar, o bueno, no sé si reportar, pero remarcar. Eso hace una predicción muy importante y es que en la mente de todos los hablantes de español del mundo, que son millones, existe esa secuencia asociada con una categoría y con un significado. Entonces, cuando ustedes con la mano en la cintura lo proponen en el salón de clase, se tienen que hacer cargo de eso, de la predicción que están haciendo sobre el sistema. Y eso es lo que vamos a evaluar, la optimalidad de esas propuestas en función de su poder predictivo. Y para hacer eso, lo que hacemos es que ustedes dan su propuesta y yo les contesto con una pregunta, que es ¿por qué? O ¿cómo sabes? Y la respuesta a esa pregunta tiene que venir de su propia competencia como hablantes de la lengua española, porque ahí está la respuesta, ahí está la evidencia. Y lo que ustedes hacen en clase es aprender a buscar la evidencia. Muchas veces el pizarrón, muchísimo más rayado, pero se va a ver así. Ese es el final de un análisis, después de ponderar muchas cosas, ¿no? Y vamos contestando todas las preguntas, no lo voy a hacer aquí, pero bueno, al final hacemos un análisis conjunto en el que determinamos cuál es el significado de la palabra, su raíz, sus formantes, la categoría léxica, etcétera, el orden en el que se combinan. Voy a ejemplificar en esto, que ya es el resultado final, cómo
hay decisiones que tenemos que tomar en conjunto. Por ejemplo, la palabra deslealtad, que tiene 3 formantes, deslealtad, puede formarse de 2 maneras lógicamente posibles, solo lógicamente posibles. Tenemos la raíz leal, que se puede combinar con tad para crear lealtad y después combinarse con des para crear deslealtad. O des se puede combinar con leal para crear desleal y luego con tad para crear deslealtad. Eso es lógicamente posible. Y lo que hacemos en clase es decidir qué análisis es el más óptimo. En este caso, un argumento que nos ayuda a decidirlo es que tiene que ver con el poder predictivo de ambos análisis. En ambos análisis, el sufijo tad se está combinando con un adjetivo. Esa es nuestra predicción. Yo digo que tad es un sufijo en el lexicón de los hispanohablantes que se combina con raíces o con secuencias adjetivas para crear sustantivos. Eso lo hace tad en los 2 análisis. Pero la diferencia es que en A, pero no en B, des se está combinando con una secuencia sustantiva, lealtad, para crear deslealtad. Y en el otro, des se está combinando con una secuencia adjetiva desleal para luego combinarse con tad. Y entonces lo que ponderamos en clase es que lo que atestiguamos en la lengua es que el segundo análisis es más probable, porque en la lengua des mucho más veces se combina con secuencias adjetivas y eso nos va a permitir tomar una decisión más óptima, no correcta. Y esto lo vamos a hacer en todo el proceso. Es un proceso de toma de decisión colectiva en función de la observación de la competencia lingüística de todos nosotros. Y como ya les dije, muchas veces, no sé por qué no se puede avanzar. ¿Cuál flecha? Para abajo. Ah, ¿esta? Ok, gracias. ¿La cosita gris? Sí, Ya. gracias. Sí, bueno, entre otras cosas, una cosa que hago en clase es que trabajo con un plumón. ¿No más uno? A veces 2. Bueno, como decíamos, así se ve el pizarrón muchas veces. Y muchas veces tampoco se ve así. Se ve inconcluso. Muchas veces el análisis queda inconcluso porque se terminó el tiempo, porque no podemos tomar decisiones, pero no importa, porque lo que importa es el trabajo analítico, dialogado, eso es lo que importa. Y ese es el trasfondo, ese es el sustento de mi clase. Este es el sustento de lo que hacemos en clase. Hay un fundamento disciplinar y un fundamento pedagógico. Y voy a muy rápidamente explicar cuál es el fundamento disciplinar. Del lado izquierdo, Noam Chomsky. Del lado derecho, Paulo Freire. El sustento disciplinar es muy largo y complejo, pero en cortito se llama gramática generativa. Y es una idea que propuso Chomsky hace más de un siglo, que la gramática es el conjunto de reglas mentales que nos permite a los hablantes de una lengua específica generar e interpretar todas y cada una de las manifestaciones de nuestra lengua
y nos impide también emitir aquellas secuencias que no forman parte de este conjunto, o sea que son agramaticales. Es un algoritmo que genera y filtra. Y ese algoritmo, bueno, esto es lo que me importa que se quede. Luego hay otras dos cositas pues, que ya voy a meter aquí y que mucha gente no está de acuerdo, sobre todo en esta facultad, pero igual lo voy a decir. Este algoritmo se construye o nos equipamos con este algoritmo a partir de una facultad innata del lenguaje. Nacemos con el órgano mental para poder generar esas secuencias y ese órgano se expone desde nuestro nacimiento a una lengua ambiental específica que es español, pero si hubiéramos nacido en una comunidad chuj, sería chuj. Y ese algoritmo, ese conocimiento, esa competencia lingüística que es innata y adquirida, es una de las características distintivas de la especie humana. Como es, con todo lo que es, incluido su posibilidad recursiva, ningún animal lo puede hacer. Bueno, entonces el sustento disciplinar es que lo que hacemos en clase es revisar esa competencia lingüística, es usarla, observarla, nombrarla. Y para hacerlo, usamos un método o una adaptación, obviamente, de un método que propuso Paulo Freire en su pedagogía del oprimido, que se llama palabra generadora y que tiene dos principios importantes o dos características muy importantes. Primero, la idea de que el conocimiento se construye, que es una idea bastante común ahora, pero hace un tiempo no lo fue, que el conocimiento se construye, que los estudiantes en una relación horizontal con el docente construyen su conocimiento a partir de un diálogo, de un diálogo, en oposición a una transmisión vertical bancaria del conocimiento, en el que yo digo y ustedes escriben. Eso es el principio pedagógico y es muy sencillo. A partir de esa dinámica dialógica, la idea es que los participantes del diálogo van a forzosamente problematizar su realidad, van a ser obligados a observar la realidad en función de su experiencia en esa realidad. La idea del método, que como les dije, está hecho para alfabetizar personas adultas, se ve así, más o menos, ¿no? La idea es que a partir de un círculo de cultura, que es, digamos, una comunidad que está aprendiendo a leer, hacen hay una discusión acerca de algo, que en este caso es la noción de trabajo, ¿no? Hablamos del trabajo, hablamos de nuestra experiencia con el trabajo. Tomamos esa porción de la realidad y la visitamos a partir de nuestra experiencia. Y de ahí, de ese diálogo, entramos al proceso de lectoescritura. Tomamos la palabra generadora, trabajo, la descomponemos, en este caso en sílabas, que ya saben que las sílabas no es un objeto morfosintáctico, pero bueno, aquí es muy importante porque escritura, entre otras cosas, es la traducción del sistema fonológico a las grafías. Dividimos la palabra en sílabas y generamos sílabas a partir de las vocales. A partir de tra, bajo, tenemos tra, tre, tri, tro, tru, ba, bebi, bobu, ja, jeji, joju. Y con esa paleta de sílabas, los estudiantes empiezan a combinar y a generar palabras, nuevas palabras, a generarlas ellos.
y a relacionarse con la lectoescritura de un lugar muchísimo más, vamos a usar la palabra empoderado, pero seguro hay una más interesante. Y podemos generar bajo, traje, abeja, otra, traje, otra abeja, que es una oración. Y de ahí para adelante. Bueno, ¿qué hacemos en clase? Nos apropiamos de nos inspiramos en este método de palabra generadora y visitamos y revisitamos nuestra competencia lingüística. Abordamos la gramática del español haciendo pizarrón, literalmente pizarrón. Un diálogo colectivo en el que ponderamos hipótesis, argumentos y evidencias lingüísticas. Se trata de un diálogo que obliga a los participantes a problematizar su propia competencia lingüística. Este diálogo trasciende el pizarrón y el aula porque entrena a los participantes a reobservar todo el tiempo su lengua y la experiencia que tienen con la lengua en la realidad. Eso es muy claro. Nadie sale de una clase eso pasa incluso cuando vamos a una clase de idioma. No salimos como entramos. Además, yo estoy convencida de que ese pizarrón es una defensa de la escuela, porque no hay ninguna, aunque debe ser complementario con material, por supuesto, por el momento no hay ninguna cosa que pueda reemplazar el análisis, el ejercicio analítico y el diálogo colectivo de análisis que lo pueda reemplazar. Eso se hace en el salón de clase y para mí constituye una defensa de su derecho a la escuela y de mi empleo. Gracias. Ellos son mis profesores que me enseñaron a hacer pizarrón y a través de los cuales entendí lo importante que es escuchar lo que los alumnos tienen que decir para construir ese conocimiento. Tania Reinhardt y Polo Baliñas. Gracias. Me quedo con este micro. Ay, de veras casi me hace llorar de ver a mi querido Polo Baliñas. Bueno, pensarán que no lo estoy viendo, pero es que lo estoy viendo acá en la computadora. Pero bueno, de hecho no fue mi maestro, pero fue mi amigo y aprendías de él siendo su amigo, sin que fuera tu maestro, ¿no? Qué genial. Pues estas han sido las 3 presentaciones. No sé si tengamos tiempo sí tenemos tiempo para una ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien que quiera preguntar aquí algo a las profesoras? O sea que todo quedó muy claro, muchas gracias, adiós. No es cierto. No, pues muy interesante, hemos escuchado experiencias de 3 clases diferentes, los trayectos del taller de redacción y la comprensión de textos, la literatura prehispánica, que es una de las mías también, ¿no? Entonces, pues es lo que con el paso del tiempo nos va pasando, que nos damos cuenta que tal vez no necesitemos tanto escribir, sino dibujar, como nos pasó con Marcela en la clase del semestre pasado, que nos dimos cuenta que tenemos que ponerle más atención a los códices, por ejemplo, ¿no? Y pues esta presentación de Ana, que ha hecho sobre la gramática, y yo traje otra abeja al trabajo, ¿no sirve? Así que, pues bueno, agradecemos mucho que hayan estado aquí en esta mesa del coloquio. Insisto, no hay preguntas, todo quedó muy claro. Ah, sí, acá hay una, no sé si se escuche o pasamos el micro. Ay, muchas gracias. ¿En dónde? Gracias. Sí. Muchas gracias, profesoras, por su exposición. Mi pregunta es, ¿cómo están las 3, digamos, adaptando el método de enseñanza con respecto a cómo está cambiando
la manera de percibir las cosas tan rápido con las tecnologías. Por ejemplo, la profesora Jessica mencionaba aspectos de la redacción o incluso de la comprensión lectora, algo que hemos visto que se ha ido modificando y se ha ido dañando mucho a raíz de las tecnologías, como por citar algunas, el TikTok o este tipo de situaciones que se ha demostrado que tiene una afectación al momento de la comprensión o del tener atención. Por ahí había leído yo un artículo en internet que se hablaba de que la nueva analfabetización era precisamente de no entender lo que estamos leyendo, ya no solamente de escribir, sino de ni siquiera entender lo que se lee. Y bueno, con todo esto también el uso de las inteligencias artificiales. Es algo que he visto yo que muchos profesores tal vez un poco más conservadores intentan como que combatirla. Sin embargo, algo que es innegable es que ya es algo parte de nuestra vida y no se va pues a detener, es decir, esto va a seguir avanzando y de hecho pues muchos especialistas incluso hablan de que una de las carreras o profesiones que va a reemplazar precisamente son las dedicadas a las letras. ¿Cómo se está combatiendo todo este cambio tecnológico? Porque es algo que avanza muy rápido. Hablaban, por ejemplo, las tres de los cambios de estudios, de los planes de estudios que se realizan por promedio cada 10 años. Sin embargo, estos cambios son bastante rápidos. Hablamos de que hace 3, 4 años la inteligencia artificial no estaba tan desarrollada como lo está ahora y que obviamente en 3, 4 años no lo estará como lo está en este momento. ¿Cómo creen ustedes que se deba de combatir todo este cambio tecnológico y de comprensión de incluso hasta tal vez cosmovisión que se está presentando actualmente en el mundo y que no está pidiendo permiso? O sea, es un cambio real y que no se va a detener. Gracias. No sé si esta pregunta es para alguien en particular o es en general para la mesa. ¿Quién la quiere? Yosahan. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, lo que a mí me ha servido es más que combatirla, porque no se puede combatir como tal, es tratar de adaptarla. Es decir, por ejemplo, se vale preguntarle a la inteligencia artificial sobre ciertos conceptos, ¿no? Como preguntarle a Google, ¿no? A Wikipedia. Pero lo que, por ejemplo, para mí es inaceptable es que me entreguen un trabajo que es totalmente de inteligencia artificial. Es decir, te puede dar datos, pero también hay que poner de tu parte. Y bueno, yo lo he hecho cambiando el tipo de actividades que se piden, más interactivas, más creativas, utilizando las nuevas tecnologías, los videos, los podcasts, por ejemplo, como entrevistas en YouTube, etcétera, como para complementar, porque también las nuevas generaciones son muy visuales, lo sé por mis hijos, ¿no? Entonces necesitamos ir adaptando los materiales que utilizamos, pero también pues que haya un compromiso, es de las dos partes, ¿no? Tiene que haber un compromiso de parte de los estudiantes, de también, somos de letras, ¿no? Pues si vas a usar la inteligencia artificial está bien, pero complétale, añádele, investiga, desarrolla, ¿no? Es decir, que sea como una herramienta más de búsqueda, pero no que sustituya tus trabajos, porque además, bueno, no sé cuántos profesores hay aquí, supongo que varios, que leemos un trabajo y de inmediato sabemos, sin tener que pasarlo por ninguna aplicación, que ese trabajo no lo hizo el estudiante, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi manera, adaptándome a las nuevas tecnologías, tratando de incorporarlas y tratando de usarlas de la mejor manera posible, porque combatirla es imposible. Bueno, yo al igual que la doctora Yosahan coincido en que hay que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, incorporarlas, no para sustituir esta parte que mencionaba Ana, muy importante del desarrollo del proceso en el salón, ¿no? Y del análisis que uno puede obtener de estos trabajos tan enriquecedores dentro del aula, ¿no? Abonando un poquito a lo que nos menciona la doctora Yosahan, yo les comparto una experiencia, ¿no? El año pasado
justamente, ¿no?, en este proceso de escritura, de trabajos, y que vamos clase con clase trabajando, sí, los esquemas, las estructuras, las escrituras, pero también el trabajo por proyectos, ¿no? Y cada clase dábamos un avance, una reflexión. Al final, uno de los estudiantes justamente, ¿no?, hizo esto, entregar un trabajo redactado con ChatGPT. Y su pregunta fue, bueno, ¿cómo se dio cuenta, maestra? ¿No? Le digo, mira, a ver, dime tú, lee tú mismo tu trabajo, ¿no? Y dice, no, pues no coincide con nada de lo que yo presenté aquí, ¿no? Entonces, esa parte justamente de que ellos se den cuenta del análisis que ellos pueden hacer, ¿no?, de que la inteligencia artificial incluso no nos es tan útil si no la sabemos utilizar o preguntar, ¿no?, sacarle jugo a partir justamente de estos procesos de pensamiento, de lectura, de escritura. Pues no hay manera de que la inteligencia nos pueda sustituir de menos en este momento, ¿no? Entonces, creo que esa sería la estrategia, irnos adaptando, ver de qué manera podemos sacarles jugo y que hagamos ese contraste con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Ana, ¿quieres agregar algo, verdad? Sí. Bueno, yo uso un plumón y la gramática que está aquí adentro, entonces afortunadamente no tengo ese problema directamente, pero sí creo que las herramientas y el internet y la tele y todo es otra manera de ser educados bancariamente, ¿no? O sea, si no tenemos una posición crítica y a veces defensiva a la información, entonces otra vez alguien más que ya ni siquiera es un señor parado aquí enfrente con una regla, nos está diciendo cómo pensar. Entonces mi trabajo va a ser, más allá de la importancia de estas tecnologías, mi trabajo va a seguir siendo contrarrestar que alguien nos diga cómo pensar, o eso es lo que yo quiero hacer. Muy bien, bueno, pues vamos a dar por terminada esta mesa porque ya está lista la siguiente. Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias Ana, Jessica, Yosahandi, un placer haber estado con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en este evento porque los últimos serán los primeros. Vamos a cerrar nuestro coloquio del centenario con esta presentación de un libro que nos da mucha emoción en el colegio porque, bueno, yo crecí con este libro, con una edición anterior, el Manual de Gramática Histórica de Concepción Company y Javier Cuétara, quienes por supuesto están a mi derecha, que se está reeditando para la colección del centenario, esta colección llamada Hekató, muy bonito nombre en griego. Y pues bendito entre los lingüistas, tengo el enorme gusto de presentarles a la doctora Concepción Company, quien es egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas de esta facultad, profesora emérita de esta universidad, autora de este manual, junto con el profesor, el maestro Javier Cuétara, también egresado nuestro, también profesor nuestro, igual que la doctora Company, y el doctor Rodrigo Flores, profesor de tiempo completo de este colegio, de esta facultad. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por volver a poner a disposición este manual que realmente, bueno, a mí me evitó muchísimas pesadillas. Entonces, por favor, maestro Javier Cuétara. Hola. Muchas gracias, doctor Daniel Gutiérrez Trápaga, que fue mi alumno hace ya bastantes años. Y a mi lado tengo a mi gran amiga y muy admirada y querida profesora, la doctora Concepción Company, que hace ya muchos años, en el 2007, para ser exactos,
me honró invitándome a colaborar con ella en lo que en ese momento salió en el 2008, la primera edición del Manual de Gramática Histórica, principalmente en la parte central, que es la parte de cambio fonético, cambio morfofonológico, etcétera, etcétera. Es una parte muy técnica que encanta a los estudiantes, que disfrutan, sueñan con todo, con las yots, por supuesto, y las wows y todo lo demás. Y pues es un trabajo muy, muy entrañable dentro de las múltiples publicaciones a un nivel impresionante que tiene la doctora Concepción Company. Este humilde manual pues llega a una tercera edición. He platicado con colegas y decimos que es prácticamente un bestseller. Aunque de hecho está ya y desde hace mucho tiempo en versión gratuita, descargable en línea, porque el propósito es precisamente formar a los estudiantes, que tengan un documento, un texto en el que encuentren todos los materiales que necesitan para llevar a cabo un curso de gramática histórica, pues de una manera cordial, porque implica muchos libros. En este libro hay muchos libros. Y les estoy mostrando algo que es prácticamente histórico, porque tiene que 14 años, 2008, 16 años, Dios santo. Siempre digo que estudié letras, no números. Tiene 16 años y apareció pues gracias al apoyo de nuestra querida amiga, profesora también del Colegio de Letras Hispánicas, la doctora María Teresa Miaja de la Peña, en la colección Medievalia, que son verdaderas joyas como textos de apoyo académico. Años después, en el 2012, surgió… Ay, Dios santo, ya mi memoria es muy flaca. Surgió fue con motivo de los primeros 100 años de la universidad, es cierto, de esta segunda edición, ¿no? Que también es material histórico. A partir de esta segunda edición fue que dijimos que sea libre, que se descargue desde el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras o de cualquier otro repositorio, es perfectamente válido. Y claro, hoy, porque además lo estoy viendo por primera vez hace no más de 10 minutos, llega la tercera edición, de la cual tengo entendido, no he visto el colofón, pero según me dijeron serán 300 ejemplares en papel, es decir, una edición muy, muy pequeña, ¿no? Lo cual no está nada mal. Cómprenlo pronto, porque será uno de los 300 en papel, y el resto será pues eso, descargable. Así que en mi biblioteca tengo con mucho gusto, con mucho orgullo en casa estos dos y ahora estos números. Y esa es la manera como llegué aquí. Y me gusta un poco hacer historia porque es una preocupación que se ha puesto de manifiesto en esta semana, en estos días, en este evento de nuestro colegio, del Colegio de Letras Hispánicas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es una de las preocupaciones que tenemos los profesores. Yo les hablaba hace unos minutos de mi casa y de los libreros de mi casa, y debo decir que vivo entre la calle de Concepción y Eugenia, es decir, que mis dos grandes y queridas maestras están no solamente en mi corazón y en mi mente, sino físicamente en mi vida día tras día. Así que con mucho cariño, con mucho amor, le dedico estos momentos y muchos de mis pensamientos a mi querida profesora y amiga, y también a mi compañero Claudio, que ha estado allí siempre junto a mí. De hecho, debo decir que cuando escribí esto, la parte que toqué, él estaba muy hospitalizado, así que también está mi corazón.
Gracias. Doctor Rodrigo Flores, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar agradeciendo a los organizadores de este coloquio por todo el trabajo realizado para la preparación y el buen desarrollo de las actividades. Muchas gracias al doctor Daniel Gutiérrez Trápaga y al coordinador del Departamento de Letras Hispánicas del SOAYET, el doctor Francisco Carrillo. Muchas gracias, por supuesto, a la doctora Concepción y al maestro Javier Cuétara por la invitación para la presentación de este manual, y también gracias a la doctora Georgina Barraza, quien revisó esta edición. Hace exactamente 10 años, en el 2014, al final de una de mis asesorías con la doctora Concepción, mientras guardaba las hojas amarillas del análisis primario, me comentaba que hacía falta un profesor de filología y me dijo, ¿te animas? Y me animé. Y yo ya daba clase de español, pero la filología sonaba todo un reto y decidí entrarle. Y lo primero que hice cuando llegué a casa fue buscar el manual, leérmelo, releérmelo, y con mucho miedo, porque pues era conocedor de los horrores de la filología, pero sabiendo que era a lo mejor mi última oportunidad para aprender ahora sí las yod. A partir de ese día y hasta ahora, el manual me ha acompañado en cada una de las 7 veces que he impartido Filología 1 y de las 7 veces que he impartido Filología 2. Se trata, como la mayoría de ustedes sabe, de un texto bien organizado, pulcro, claro. Es un requisito indispensable para que un manual cumpla su objetivo, que es el de ofrecer una guía clara y estructurada de los contenidos de una asignatura y ayudar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo y significativo. Los temas de esta obra se distribuyen en 3 capítulos, más un apartado con los apéndices. En estos 3 primeros apartados, el manual ofrece explicaciones teóricas claras, con ejemplos paradigmáticos, y al final de cada capítulo se presentan unas conclusiones y una bibliografía recomendada, toda vigente, de gran utilidad para profundizar en el estudio. Me voy a centrar brevemente en el segundo capítulo, que es el que concentra las peores pesadillas de muchos de quienes hemos estudiado filología, la fonética y la fonología históricas del español. Se trata de un apartado que en esta edición tiene 125 páginas y que concentra la tipología general de cambios, la descripción del sistema vocálico y consonántico del latín, la evolución vocálica, los efectos de la yod y de la guau, la evolución de las consonantes, el reajuste de sibilantes, la fonologización, desfonologización y refonologización. Estos contenidos generalmente nos ocupan el curso completo de Filología 1 y muchas veces una parte inicial de Filología 2. No podemos negar que la comprensión de estos contenidos requiere de un esfuerzo especial, sobre todo para quienes no tienen interés en profesionalizarse en el área de la lingüística y están más interesados en la literatura. De hecho, durante muchos años, o los años que he impartido esta materia, se han acercado estudiantes a preguntarme, profe, ¿y para qué sirve estudiar la yod? O sea, ¿eso para qué me va a servir a mí? Y siempre he creído que es una pregunta legítima y que responderla a mí me ha llevado a preguntarme, ¿y para qué enseño yo la yod? ¿Cuál es el objetivo de este infierno? Bueno, pues la pista nos la da el propio manual. Las lenguas, como bien aprendimos quienes hemos tomado clase con Concepción, son fundamentalmente un cúmulo de continuidades, con algunos pocos cambios generalmente imperceptibles para los hablantes. La yod pone de manifiesto que estos cambios que son solo perceptibles para nosotros cuando los estudiamos desde una perspectiva histórica, son un buen ejemplo para entender cómo funcionan las lenguas. El estudio de la yod es una buena oportunidad para demostrar que el cambio lingüístico requiere de un arropamiento intragramatical, pero también extragramatical. Intragramatical porque solo en aquellos contextos fonéticos donde una vocal alta anterior en contexto de diptongo, una yod, se presenta, habrá un proceso de cambio y ese proceso será sistemático, porque el contexto es el que vehicula, el que motiva, el que constriñe la evolución. Esa sistematicidad
nos enseña que podemos agrupar la YOD en 4 tipos. Por eso basta con los ejemplos prototípicos que presenta el manual para que entendamos el proceso, para que entendamos la sistematicidad de la gramática. El resto de voces que experimentan los mismos cambios los podemos deducir de unas pocas voces. Por eso, una buena buen estudiante de filología sabe que Pitaquiu derivó al español en pedazo y no en Pikachu, como muchos creen. O bien que Jamikiolus dio anzuelo y no al suelo, como un alumno cachó al aire mientras hacía el examen parcial y derivó al suelo y no anzuelo. El estudio de la YOD demuestra además que el cambio lingüístico está arropado extragramaticalmente, porque este fenómeno solo se produjo en aquellas voces que compartían un contexto gramatical, pero solo en determinadas variantes romances, en determinados periodos de la historia. Siempre les digo a mis estudiantes de filología que la filología nos hace ser más cultos, más cultas, para poder analizar, para poder entender mejor la literatura hispánica. Pero también nos ayuda a deslumbrar al chico, a la chica que queremos conquistar. Si empezamos diciendo que estatua tiene en su raíz stare, que es estar de pie, frente a ser, que es estar sentado, pues ya tenemos un plus con a quien queremos impresionar. Reconozco la utilidad del manual de gramática histórica tanto para quienes enseñamos la asignatura como para quienes cursan filología. Es un material de consulta directo, pero que además ofrece herramientas para encontrar otros muchos ejemplos que por cuestiones naturales del espacio no pueden estar en el texto. Voy a cerrar agradeciendo y felicitando otra vez a Concepción y a Javier por el manual, por esta tercera edición. Estoy seguro de que habrá más ediciones. Hay cosas que revisar. Yo me sigo peleando con la YOD primera porque hay ejemplos que no dan, nodia y pediúngula, que tiene que ser una YOD primera y me peleo con eso. Hay que repensarlo siempre y bueno, muchas felicidades por esta edición. Enhorabuena por esta nueva edición y con la que celebramos el centenario de nuestra facultad. Doctora Compani, por favor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Presentar un libro siempre es un momento muy, muy grato, porque ya se acabó el estrés y ya ese estrés pasó a las editoriales y al mundo, y ellos son los que cuidan las erratas y son también los autores tenemos que estar encima para que los editores concluyan. Es un proceso, así es. Pero este momento de hoy es especialmente grato y solemne porque, en primer lugar, celebramos 100 años de esta facultad de la que han salido muchos ciudadanos capaces de tomar decisiones, contribuyendo con su quehacer y con su compromiso a tener un país mejor. Y este manual contribuye, o esa fue la idea, contribuir a tener una facultad y un país mejor con una filología que diera un poquito menos de horror. Y además para mí es un momento grato porque quienes me acompañan en esta mesa fueron mis alumnos todos, lo cual no voy a decir lo que eso es síntoma de edad, de juventud acumulada en mi caso, no es edad cumplida. Los tres fueron alumnos. Rodrigo, además, es discípulo, se dedica a hacer lingüística histórica. He sido coautora con él de bastantes trabajos ya. Y Javier Cuétara, además de discípulo, es coautor de este manual y trabajamos arduamente junto con Georgina Barraza hace muchos años. Y quiero agradecer de nuevo a Georgina Barraza, a Daniel Gutiérrez Trápaga, al jefe de publicaciones de esta facultad, a quien acabo de conocer, el compromiso por hacer bien las cosas, por cuidarlas y por permitir que haya un material que haga que los alumnos pasen de año
y al pasar de filología ya se convierten en pasantes, no porque la filología haga milagros, sino porque estamos en el último año de la facultad. Y todo el mundo dirá, ¿qué es eso de la yoz? Pues haiga sido como haiga sido, haiga es una yoz, y peor, y el teatro son yoz, y el doitor, cuando vamos al doitor y alguien va al doitor, está recuperando un proceso histórico, como dice Rodrigo, son grandes continuidades, algunas se sedimentan, generan, las continuidades están ahí, algunos microquiebres que llegan a sedimentarse y dan verdaderas joyas y que son el susto de todos los alumnos, que es foliátile de hojaldre, y entonces dicen, digo, sí, los romanos comían hojaldre. Bien, voy a poner el contexto de por qué hicimos este manual, Javier y yo. Por allá del 2006 o 2005, ya no recuerdo, corrían los apuntes de Concepción Company como teléfono descompuesto. O sea, aquello era una cosa, y a veces en la siguiente generación llegaban alumnos que traían unas fotocopias y entonces decían, doctora, pero es que usted dijo, y yo dije, pues ¿a qué horas dije yo eso? ¿No? Me dijo como teléfono descompuesto totalmente. Entonces Javier Cuétara, mi amigo, alumno, discípulo, estoy muy atrevida por dirigir tesis de fonética o codirigir tesis de fonética, no recuerdo en qué año te titulaste de fonética, 2003, 2000, por ahí. Le dije, oye Javier, ¿te animas? Hacemos un manual, ahora voy a explicar por qué es importante hacer manuales, y más desde las aulas, desde la experiencia del aula. ¿Te animas? Y Javier le entró al toro y arropamos. Cuando yo concebí este manual, pues era nada más poner las yoz de las que habla en papel para que no corrieran como teléfono descompuesto, ¿no? Y además yo siempre le digo a mis alumnos, ¿por qué les da tanto horror la filología si son capaces de entender a Góngora? Tengo colaboradores de una obra que es como mi hijo, la sintaxis histórica de la lengua española. Rodrigo la conoce muy bien, ha sido coautor de un capítulo. Digo, bueno, si son capaces de disfrutar a Góngora y entenderlo, y son capaces de disfrutar Inundación Castálida de Sor Juana, que eso es el barroco del barroco, el mundo de las metáforas, algo tan simple, entender que la gente dice pior de manera natural por economía, ¿por qué les cuesta tanto trabajo? Y que ese pior en la historia de la lengua causó estragos, porque también nuestros abuelos romanos seguramente decían pior y decían doitor y decían muchas cosas que siguen en el aire. Entonces, bueno, la función, le dije a Javier, y en la plática con Javier surgió un texto mucho más complejo, porque fue arropado por unos capítulos teóricos iniciales. Y algo importante, cuando yo estudié esta carrera, ni siquiera había, no solo no había manuales, no había una materia, no se trabajaba cambio lingüístico. Y bueno, lo que entendían por cambio lingüístico era solo los cambios. Bueno, y cómo nos permitimos o podemos entender un texto como el Cid, o incluso y reírnos con un texto como el Arcipreste de Ita, con un mínimo entrenamiento escolar. Eso significa que hay grandes continuidades en la cabeza de los seres humanos y que los hablantes somos muy, muy codos y no queremos cambiar nada, y que los cambios surgen no azarosamente, surgen por economías, por rendimientos funcionales, siempre tienen razón de ser, pero son poquitos. Entonces, bueno, decidimos hacer unos capítulos de arropamiento teórico, que es una lengua, cómo cambian las lenguas, el español en el contexto de lenguas romances, ¿no? Porque no estamos solos y nos parecemos muchísimo, somos primos hermanos del portugués realmente, si no fuera por las yoz, que generaron mucho más estragos en portugués que en español, seríamos casi la misma lengua. Entonces, en ese contexto, trabajamos duro, trabajamos muy padre, en casa de Javier, en mi casa, en un diálogo. Georgina cuidó
amorosamente el texto, lo ha vuelto a cuidar. Muchas gracias, Georgina. Y en ese contexto pues llevamos pues 3 ediciones. Nos hemos modernizado un poco, lo que se llamaba simplemente YOZ, ahora ya ponemos que son para vocales, nos hemos puesto muy modernos porque son para vocales, e incluso creo que hay una nota donde dice que en inglés, pues si ustedes leen bibliografía en inglés, los alumnos, la bibliografía mayoritariamente está en inglés, no porque sean ellos los imperialistas, sino porque nosotros tenemos que hacer nuestras tareas, así de simple. Es a trabajar. Mi frase es otra, no es a trabajar, es a torear. Ajá. Cuando me dicen, oiga, no está hecho tal cosa, pues como decía Manolete, a torear. Ok, es un poco más larga la anécdota y no la voy a contar, pero entonces, cuando la bibliografía está en inglés, que así está, la mayoría de la bibliografía para lingüística, hemos puesto hasta una nota de que se llama glide, o sea, un deslizamiento, etcétera. Y después unos capítulos que son resultado de la primera y de la segunda parte de la sintaxis histórica de la lengua española, donde escogimos temas que fueran centrales. Por ejemplo, cómo surge el artículo. El latín no tenía artículo, se decía como en inglés, hombre es mortal, y cómo se requirió en español para poder decir esa oración, hay que decir el hombre es mortal, las mujeres también, desgraciadamente. Bien, porque hombre, como todos ustedes saben, no significaba hombre con testículos, eso era vir viri, el homo era el ser humano, pues entonces no hay que estar haciendo, por eso se dice el hombre es mortal, y las mujeres quedamos como retenidas en el tiempo. Bien, ¿por qué hacer un manual? El diálogo, estuvimos como un año, ¿no, Javier? Trabajando, efectivamente, hubo ahí procesos afectivos, personales con Claudio. Debo decir también que Héctor ha estado siempre a lo largo de 50 años y se sabe, no sabe la Dios, pero se sabe cada uno de mis libros, se sabe, y yo digo que es como una ceiba a la que regreso siempre para que me dé sombra, así lo dije en el Colegio Nacional hace 9 años, pero él dice que es mi valedor también, es mi valedor. Bueno, ¿por qué hacer un manual? Hay que preguntarse qué utilidad tienen los manuales. Voy a empezar con el resultado. El resultado de este libro, impreso ahora en con una hermosa camisa azul puma, azul oro de puma totalmente, y una hermosa camisa azul de Facultad de Filosofía, con una Minerva pensativa griega acá. Este manual, desde su primera versión en manuales de Medievalia, hace muchísimos años generamos un proyecto que sigue teniendo una revista radicada en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que se llama Medievalia, el proyecto se llama Medievalia, y Teresa Miaja, a quien le agradezco, acogió el primer manual y fue financiado por un proyecto de Papime. En ese proyecto de Medievalia han salido muchísimos libros. Acabamos de entregar los 3 últimos volúmenes de una sintaxis histórica de la lengua española. Van a ser 10. Entonces, bueno, Medievalia es un proyecto surgido desde la UNAM, desde pensarnos a nosotros mismos qué hay que hacer en las humanidades para tener una mejor facultad, un mejor espacio de investigación. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este manual? Ha permitido que muchísimas generaciones se formen, pasen filología, porque yo llevo muchísimos años en esta facultad, soy egresada de esta facultad, mi maestría y mi doctorado los hice en el piso 1 cuando no había edificio de posgrado, o sea, el posgrado estaba en el piso 2 respecto de este sótano. Los manuales permiten que los alumnos adquieran autonomía y puedan
nadie, como dice Rodrigo, nadie quiere que ustedes se vuelvan especialistas en lingüística histórica. Si se vuelven, bienvenidos. Me congratulo de tener muchos discípulos, algunos de los cuales están en esta facultad, que son personas autónomas, que además pertenecen al SNI, que han iniciado su andadura de autonomía. Ese es uno de los retos de los maestros, soltar las riendas, casi como José Alfredo Jiménez. Pero no puedo hacer comparaciones entre alumnos, seres humanos y caballos. Pasen filología, sean pasantes y se enfrenten al reto de titularse. Este sigue siendo un gran escollo para la UNAM. Cada vez menos, creo yo, cada vez menos, pero sigue siendo un escollo, pero este manual ha permitido muchísimas generaciones. Daniel Gutiérrez Trápaga, que es de los que se enamoran de Góngora y de Inundación Castálida, no, un poco más antiguo, de Caballerías, usó este manual, pasó con 10, perfecto. Y voy a comentar el proceso. Hacer un manual requiere, como cualquier proceso de investigación, tomar decisiones. Un investigador, el mejor investigador no es el que más sabe, sino el que sabe tomar decisiones, que finalmente son decisiones para la vida. Esto quienes han sido alumnos míos lo saben, me han oído una y otra vez. Quienes me han acompañado en la gestación de libros o de proyectos muy complejos saben, esto me lo han oído. Entonces, la diferencia es que cuando se hace un manual, esas decisiones para la vida, hay que estar pensando en cómo acumular el conocimiento. O sea, cuando se hace investigación dura, llamémoslo así, lo único que hay que pensar es en que las decisiones generen coherencia para el texto y permitan un diálogo nacional e internacional que regrese a nosotros y nos enriquezca ese diálogo. En el manual, cuando uno hace un manual, no espera un diálogo de retroalimentación y tenemos que tomar decisiones que una y otra vez Javier y yo tuvimos que platicar de qué va primero, qué sigue, qué va después y por qué en ese orden. O sea, tiene que ser un proceso acumulativo donde el manual es para que el alumno tenga autonomía de estudio, para que lo que le dice el maestro. Este manual salió del aula, realmente del teléfono descompuesto de aquellos apuntes, y dije, ya es hora de ponerlo en papel impreso y ya no, para no oír disparates, ¿no? de que usted dijo que la IOZ es tal cosa o que el cambio lingüístico no es tal cosa. Y entonces, ese acumulado de conocimientos es también un acumulado para contribuir desde la Facultad de Filosofía a que las humanidades sean un ámbito que nos acoge a todos, que nos hace más tolerantes, que ustedes que van a salir de estas aulas muy pronto, hoy muchos ya salieron, veo aquí conocidos, muchos ya salieron, y veo también alumnos que están en el aula en este momento, tienen el compromiso de saber tener autonomía. Un manual es para dar autonomía, un manual es para poder tomar decisiones y atreverse a pasar filología, a conquistar al otro o a la otra con que seres de sentarse y estares, ponerse de pie, las estatuas, etcétera. Creo yo que lo que hicimos Javier y yo, ayudados por… además, este último manual recoge la experiencia de alumnos, o sea, de Georgina Barraza, de Rodrigo, de Axel Hernández, con que ustedes salgan a la calle y pongan un granito de arena a que tengamos un mejor país, que sepan tomar decisiones, eso es lo más importante para ser ciudadanos. Y ¿qué sigue en el caso nuestro o en el caso mío? Yo creo que va a seguir siendo útil, sigue teniendo una información actual, porque obviamente lo que pasó hace 1500 años o 1300 años no va a modificarse, ya pasó, pero
sí creo que hay que, por ejemplo, se lo he dicho a Javier, en mis muchos años de clase, en mis muchos años de dedicarme a la gramática histórica, apoyar con ejemplos de corpus, ver que lo que hace un manual es dar el ejemplo paradigmático, pero cuando llega uno a la hora de la verdad de examinar en corpus, pues resulta que aquella gente debía estar hablando de manera y escribiendo de maneras muy variadas, como hacemos ahora en esta comunidad en la que estamos. O sea, no somos un bloque homogéneo, ninguna comunidad humana es un bloque homogéneo. Entonces, poner en perspectiva que enriquecer el manual no para hacerlo más grande, sino para poder tomar decisiones que le permitan a los futuros alumnos, seguramente yo ya ni exista, y a lo mejor alguien tiene que tomar la estafeta, poner el manual en una perspectiva de ejemplos no de vida real, porque están todos muertos los antiguos, pero sí que se vea la gran variación que podía existir y que sigue existiendo en nuestra lengua. Entonces, pues aquí está para muchos años más y algún día nos animamos, Javier, a meterle ejemplos de corpus, a meter otros temas de sintaxis histórica, de gramática histórica. Tendremos que seguir. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera agradecer, no solo a título personal, a mis maestros, sino a nombre del colegio, también al doctor Rodrigo Flores, a la doctora Georgina Barraza, a la doctora Axel Hernández, a todos nuestros profesores y profesoras de filología y de lingüística, porque efectivamente filología era uno de los grandes focos rojos de nuestro plan de estudios. Ha dejado de serlo. Y esto se los debemos a su trabajo, a su constancia, a su dedicación. El manual es una muestra, un recurso, pero ese trabajo se nota no solo en las caras de exalumnos, sino en los números duros que muestran la enorme calidad del trabajo, porque me queda clarísimo que la materia de filología no ha perdido absolutamente nada en la calidad de su contenido. Entonces, gracias a todos ustedes por el manual y por su dedicación constante en las aulas. Y, bueno, tenemos también la oportunidad de adquirir el manual a precio, no van a encontrar mejor precio, y en una de esas hasta conseguir un autógrafo y se va a volver edición limitada y de colección. Así que les pido nuevamente un aplauso para los participantes de esta mesa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en el acto de clausura de nuestro coloquio del centenario. Leer, pensar, escribir, decir, tradición e innovación en las letras hispánicas. Me acompañan en esta mesa la maestra Ana Susumi, jefa de El Suayed y profesora de Letras Hispánicas, el maestro Emilio Méndez, secretario general de la facultad, la doctora Lourdes Santiago, jefa de la División de Estudios Profesionales, el doctor Francisco Carrillo, jefe del Departamento de Letras Hispánicas del Sistema de Universidad Abierta. Tiene la palabra el doctor Francisco Carrillo. Bueno, ¿qué tal? Yo querría sobre todo agradecer a todos ustedes por estar aquí, por ser los últimos resistentes de este coloquio. Agradecer muy especialmente a nuestra directora, Frances Rodríguez Van Gort, quien fue la cabeza pensante, quien nos propuso hacer estos coloquios a inicio del año. Yo creo que han sido un éxito en general. Nosotros en particular también tenemos que decir que ha sido muy gratificante esta semana de intercambio, de diálogo, de una palabra que creo que ha sido una palabra amable, una palabra vinculante, que nos ha reconciliado también con lo que hacemos y con lo que somos, estudiantes, profesores, escritores, editores, vinculados con las letras hispánicas. Así que bueno, pues agradecer en general
lo que ha ocurrido durante esta semana. No se me puede olvidar a Gonzalo Mendoza y todo el equipo de Extensión Académica, ni los estudiantes del comité académico, que han sido pues, una ayuda absolutamente necesaria e imprescindible todos los días, desde la mañana hasta la noche. Quiero mencionar también a Maribel Ayala y a Joy Guerrero, quienes han estado pues, toda la semana contribuyendo con su dedicación y con su trabajo. Y muy especialmente a Daniel Gutiérrez Trápaga, con quien ha sido un auténtico placer coordinar, organizar todo esto. Yo creo que aquí se inicia algo. Querría pensar, como decía Humphrey Bogart, que esto será el inicio de una gran amistad que también arroje pues, otros motivos para celebrarnos, para compartirnos, para estar aquí de cuerpo presente. Me han soplado por ahí que desde la pandemia la facultad ha estado un poco menos activa, pues que este centenario y que este coloquio sirva para activarnos. Y bueno, y por último, pues gracias a todas las personas que han estado aquí colaborando, ya sea de este lado de la mesa o del otro. Creo que ha sido un diálogo muy horizontal y de lo que me alegro mucho. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar la ocasión para sumarme a los agradecimientos. Decía un filósofo medieval, Bernardo de Chartres, en una frase que a menudo se le atribuye apócrifamente a Newton, que somos enanos en hombros de gigantes, ¿no? Este coloquio nos ha permitido recordar dónde estamos parados y los gigantes que han construido esta facultad, y que gracias a ellos no solo los 100 años son para ver hacia atrás, sino para mirar al futuro. Somos esos enanos que podemos ver más allá gracias a ello. Y para eso estamos aquí, sobre todo, por y para nuestros estudiantes, para el alumnado. Entonces, quiero agradecer especialmente a una serie de estudiantes que nos han ayudado a que este coloquio funcionara. No es un tópico, sin ustedes no hubiera podido suceder. Entonces agradezco a Isaac Jair Bonilla, a Arturo Gonsen, a Daniel Rosendo, a Katia Ríos, a Germán Bonilla, a Bárbara Ramírez, a César Velázquez y a 2 egresadas que ya se están incorporando o ya se incorporaron a nuestra planta docente, la licenciada Joy Guerrero y la maestra Maribel Ayala Rodríguez. También quiero agradecer, por supuesto, al doctor Francisco Carrillo, porque esto es resultado de por lo menos 8 meses de arduo trabajo colectivo. Y bueno, también para reencontrarnos, no solo como colegio, sino letras hispánicas en su versión escolarizada y en la modalidad de SUA, porque nos vemos poco por cómo funciona este sistema. Entonces, esta es la oportunidad de replantear y pensar nuevos caminos conjuntos. Solo me queda agradecer a toda la infraestructura de la facultad que en algún momento nos apoyaron detrás de la cabina en el aula magna, en el departamento de extensión, la Secretaría General, la dirección. Muchísimas gracias. No nos veremos en el próximo centenario, pero valió muchísimo la pena. Les agradezco enormemente su participación. Tiene ahora la palabra el maestro Emilio Méndez, el secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias, doctor Gutiérrez Trápaga. Gracias, doctora Lourdes Santiago, maestra Ana Tsutsumi, doctor Francisco Carrillo. Gracias a quienes nos acompañan aquí en el aula magna y de manera remota. Debo empezar por decir que uno de los aspectos más gratos de ocupar los encargos que en esta ocasión nos tocan a quienes estamos de este lado de la mesa es tener ocasión de encontrarnos con las comunidades en actos tan insignes, gratos y cálidos como el de este coloquio que hoy concluye. Hoy concluye el coloquio Leer, Pensar, Escribir, Decir, Tradición y Actualidad de las Letras Hispánicas,
que ha dado espacio a reflexiones sustanciales y diversas en torno a la literatura y la lingüística. En el curso de esta semana, en el ámbito literario, destacaron los debates sobre la edición crítica, la recuperación de autoras mexicanas del siglo XX y los vínculos entre creación literaria y el trabajo académico, conformando un florilegio de la riqueza estética y simbólica de la literatura en nuestra lengua. Por su parte, en el área de lingüística se abordaron lo mismo las aplicaciones de corpus textuales para la investigación, las posibilidades que brinda la inteligencia artificial en la escritura académica, así como los retos metodológicos de la enseñanza de la gramática y la lingüística mediante modelos híbridos. Gozamos, además, presentaciones de joyas editoriales como las del día de hoy, con la que cierra con broche de oro este coloquio el Manual de Gramática Histórica de la doctora Concepción Compani y el maestro Javier Cuétara, y el Adivinancero de Hispanoamérica de la doctora Tere Miaja. Dos presentaciones editoriales que, repito, son broche de oro para este coloquio. Como dicen las y los colegas de historia, en los primeros 100 años de su estudio, investigación y difusión en nuestra facultad, la lengua y las literaturas hispánicas se han consolidado como un campo de conocimiento. Eso es obvio, claro. Pero ante todo se han potenciado como medios para reflexionar sobre los cambios sociales, culturales y políticos que nos atraviesan y nos invitan a incidir en ellos. Tengo la convicción de que así lo han atestiguado tanto las personas que integran nuestra comunidad, que han llegado aquí al aula magna, como quienes han seguido las actividades de manera remota gracias a las plataformas de filosofía y letras. Estas disciplinas son esenciales para mirar con nitidez crítica y humanista al mundo. Y así, en nombre de la doctora Marifrances Rodríguez Bangor, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, clausuramos oficialmente este encuentro. Gracias a todas y todos por su participación. Celebremos así nuestra capacidad de leer, pensar, escribir y decir como actos transformadores que nos proyectan hacia el futuro, acaso con mayor conciencia, generosidad y compromiso. Muchas gracias y enhorabuena. Por favor. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, Universidad.